Hola, ahora sí. Buenas tardes a todos. Dios los bendiga. Bienvenidos a una nueva reunión de domingo por la tarde. Damos gracias al Señor que nos permitió venir hasta su casa un día más. Amén. Si trajo su Biblia o mismo desde su celular, vayamos a Salmos 118. Cuando lo tiene me dice amén. ¿Lo tiene, hermano? Bien, dice así la palabra del Señor en la Nueva Versión Internacional. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Que proclame el pueblo de Israel, su gran amor perdura para siempre. Que proclamen los descendientes de Aarón, su gran amor perdura para siempre. Que proclamen los que temen al Señor, su gran amor perdura para siempre. Desde mi angustia clamé al Señor y Él respondió dándome libertad. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? El Señor está conmigo, Él es mi ayuda. Ya veré por el suelo a los que me odian. Hasta aquí la palabra, amén. ¿Quiénes de aquí han experimentado el amor del Señor? A ver, levante su mano. Bien. Qué mejor manera que devolvernos un poco de todo ese amor que el Señor nos da día a día en cada despertar, que alabándole, sirviéndole con nuestra vida, amén. Y te animo en esta tarde que por ahí tenés problemas, situaciones, que te despojes de cada una de ellas y los dejes en los pies de Jesucristo, que puedas tomarte este tiempo para poder adorarle, para poder alabarle y que dejes todo en manos del Señor, amén. Así que te pido que te pongas de pie, vamos a alabar el nombre del Señor. Alabad a Jehová desde los cielos, alabad en las alturas al Rey. Ángeles y serafines todos cantan al Cordero que es digno de adorar. Alaba a todos los siervos del Señor, los redimidos por su sangre, alaba. Que todo lo que respira, alabe al Señor. Que todo nuestro ser le dé gloria. Que todo lo que respira, alabe al Señor. Hoy demos gloria al Rey. Alabad a Jehová toda la tierra, el sol, la luna y las estrellas, alabar. Las montañas y el mar tiemblen ante él, y sus ejércitos proclamen su poder. Alabad, alaba a todos los siervos del Señor, los redimidos por su sangre, alaba. Que todo lo que respira, alabe al Señor. Que todo nuestro ser le dé gloria. Que todo lo que respira, alabe al Señor. Hoy demos gloria al Rey.
respira, alabe al Señor. Que todo nuestro ser le dé gloria. Que todo lo que respira, alabe al Señor. Hoy demos gloria al Rey. Que todo lo que respira, alabe al Señor. Que todo nuestro ser le dé gloria. Que todo lo que respira, alabe al Señor. Hoy demos gloria al Rey Jesús. Gloria, gloria, gloria a nuestro Rey. Gloria, gloria, gloria al Cordero. Digno, digno, digno es nuestro Rey. Digno, digno, digno es el Cordero. Santo, santo, santo es nuestro Rey. Santo, santo, santo es el Cordero. Amén, santo eres Jesús. Santo, santo, santo. Te alabaremos, Señor. Te alabamos, Jesús. Cordero inmolado. Eternamente te alabaremos, Señor. Porque me has levantado, te exaltaré, Señor, porque tú me libraste. Eres mi Dios, a ti clamé y me sanaste, me diste vida, oh Rey, tu grandeza alabaré. Un momento será tu ira, mas tu favor durará para siempre. Por la noche durará el llanto y al amanecer alegría vendrá. Tú cambiaste mi tristeza en danza, me ceniste de alegría, a ti cantaré, mi Dios te alabaré para siempre. Gloria mía, no callaré. Tú cambiaste mi tristeza en danza, me ceniste de alegría, a ti cantaré, mi Dios te alabaré para siempre. Gloria mía, no callaré. Porque me has levantado, te exaltaré, Señor, porque tú me libraste. Eres mi Dios, a ti clamé y me sanaste, me diste vida, oh Rey, grandeza alabaré. Un momento será tu ira, mas tu favor durará para siempre. Por la noche durará el llanto, el
mi tristeza en danza, me ceniste de alegría, a ti cantaré, mi Dios te alabaré para siempre. gloria mía, no callaré. Cambiaste mi tristeza en danza, me ceniste de alegría, a ti cantaré, mi Dios te alabaré para siempre. Gloria mía, no callaré. Tú cambiaste mi tristeza en danza, me ceniste de alegría, a ti cantaré, mi Dios te alabaré para siempre. Gloria mía, no callaré. Tú cambiaste mi tristeza en danza, me ceniste de alegría, a ti cantaré, mi Dios te alabaré para siempre. Gloria mía, no callaré. Amén, dele un fuerte aplauso al Señor. Aquel que cambió nuestra tristeza en danza, en gozo. Te amamos, Jesús. Te amo, Cristo te amo, fortaleza mía, nadie me ama como tú. Mi vida traigo rendida. Quiero darte todo como me lo has dado tú. Te amo, Cristo te amo. Esa mía, nadie me ama como tú. Mi vida traigo rendida. Quiero darte todo como me lo has dado tú. Y a cada instante de mi caminar, cada momento al pasar, haz de mi vida la melodía que te gusta escuchar. Y a cada instante de mi caminar, cada momento al pasar, haz de mi vida la melodía que te gusta escuchar.
amamos, Señor. Que cada día nuestra vida sea la melodía que tú quieres, Señor, escuchar. Queremos amarte cada día más. Amarte cada día más, Jesús. Te amo, mi esperanza está en ti. Cristo Jesús, tómame, me doy a ti. Te amo, mi esperanza está en ti. Cristo Jesús, tómame, me doy a ti. Te amo, mi esperanza está en ti. Cristo Jesús, tómame, me doy a ti. Te amo te amo. Te amamos, Jesús. A pesar de mis problemas, a pesar de lo que pasa, Señor, quiero seguir amándote, Señor. A pesar de mi matrimonio, Señor, de los problemas en mi familia, de mi enfermedad, Señor. Quiero amarte igual, Señor. Quiero amarte, Jesús. Te amo, mi esperanza está en ti. Cristo Jesús, tómame, me doy a ti. Te amo, mi esperanza está en ti. Cristo Jesús, tómame, me doy a ti. Me doy a ti.
importa qué situación estés pasando en este momento, el Señor siempre estará con nosotros. Aún en nuestra angustia, el Señor nos dará la paz. Aunque la situación se vuelva difícil, no dejemos de amar a nuestro Dios. No dejemos de buscar su presencia. No dejemos de buscarlo en oración, en alabanza, en adoración. Sigamos buscando el rostro de nuestro Dios. Dile un fuerte aplauso a nuestro Señor. Te alabamos, Jesús. Bendito eres. Gloria a ti. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Pueden tomar sus asientos. En esta tarde vamos a pasar a dar los anuncios. ¿Sí? Amén. Bueno, como todos los días, ¿no? En la semana, de lunes a viernes, tenemos reunión de oración de manera virtual, ¿no? Los hermanos encargados de cada día, ¿no? Pasan el link en el grupo, ¿no? Para que se puedan conectar, ¿sí? Los días martes tenemos, hay discipulado de manera virtual también. Esto es a las 8:30, 20 y 30 horas, perdón. Están encargados Nahuel y Luciana, ¿no? En este discipulado. Los días miércoles, reunión general, 19 y 30 horas. Recuerde que no se transmite los días miércoles, así que puede asistir a la reunión. Después, día sábado tenemos 3 actividades. Por la mañana hay escuelita bíblica a las 11 de la mañana. Y es a partir de los 3 años, ¿no? Que pueden asistir. Después por la tarde hay clases de música que pueden preguntar a la hermana Julieta si desean. Después la última es reunión de jóvenes a las 18 y 30 horas, ¿sí? Y los días domingos tenemos reunión general por la mañana a las 10 de la mañana. Y por la tarde tenemos a las 18 horas. Amén. Y ahora vamos a pasar a las ofrendas, ¿sí? Y quería compartir en Proverbios 3. Quería leer con ustedes. Amén. El versículo 5 vamos a leer y después el 9 y el 10. Si bien este Proverbios capítulo 3, después si pueden leerlo, ¿no? Con más tiempo. El versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Que tengamos esta dependencia, ¿no? Del Señor en nuestra vida, ¿no? Y versículo 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con todas las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén.
Y el versículo 9, ¿no? Que dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Este versículo me hacía acordar cuando vivía con mis viejos, tenemos, ¿no? Todavía un terreno grande, y bueno, y allí nosotros plantábamos, ¿no? Teníamos choclo, batata, todas las verduras que usted se puede imaginar, ¿no? Y mi viejo siempre, los primeros frutos que salían, me los hacía juntar, ¿no? Juntábamos y me decía, hay que llevarlo a la iglesia, ¿no? Y esto me hacía recordar, ¿no? Y también veía que siempre teníamos frutos todo el año, ¿no? Y que si teníamos ganas de comer algo, íbamos y sacábamos y lo hacíamos en el momento, ¿no? Y veo que su palabra se cumple, ¿no? Acá en esto también. Así que bueno, esto es lo que quería compartir y pedir a los hermanos encargados si pueden pasar y vamos a orar por la ofrenda, ¿sí? Oramos, hermanos, sí. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, Señor, las ofrendas, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, lo que dispuso, Señor, cada uno en su corazón, Señor. En el nombre de Jesús, también te pedimos por aquellos, Señor, que necesitan, Señor, de un trabajo, Señor, bendícelos con un trabajo, Padre. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das cada día, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes. Bien, ¿qué le parece si toma un tiempito para, mientras que termina de ofrendar, de poder saludar a su hermano, su hermana que está a su lado? Haga un lío santo allí, y acérquese para saludar a alguien, ¿sí? Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos. Gloria a Dios. Bueno, muy bien. Ahora sí, tomamos nuestro respectivo asiento. Damos bienvenida a todos y por supuesto agradecidos estamos a Dios por permitirnos estar aquí en su casa. A todos aquellos que también nos están siguiendo de diferentes lugares, le damos un cordial saludo para todos ustedes y para todos ustedes aquí presentes, que el Señor realmente pueda darnos en esta noche su palabra. Y vamos a disponernos directamente a poder así analizar la palabra de Dios. Le pido que usted pueda abrir su Biblia allí en el libro de Jueces, en el capítulo 6, Jueces 6, libro de Jueces, capítulo 6. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios. ¿Sí? Es una serie que estamos llevando adelante, estableciendo límites, y esta es la número 3 de la serie.
Dice así la palabra del Señor que leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y en las cavernas y lugares fortalecidos. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitudes como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Hasta aquí nomás la primera lectura. Mantenga su Biblia así abierta. Quiero comentarles que históricamente, cuando la Biblia nos menciona a Madián, Madián era hijo de Cetura, ¿no? La otra esposa de Abraham. Esto lo puede encontrar usted en Génesis en el capítulo 25. O sea que los madianitas eran primos hermanos de los judíos, o medio hermanos, podríamos decir, ¿no? Una segunda esposa de Abraham. Ahora, en estos tiempos, en los tiempos de los jueces, existía mucha crisis social y aún también mucha violencia. ¿Por qué? Porque Israel, dice, se había apartado de Dios. Y por lo tanto, ¿no?, vendría ese trato directo de Dios, y de aquí aprendemos una lección, ¿no? Así es como obra Dios para quienes le abandonan, ¿no? Cuando la Biblia dice hicieron lo malo, allí rápidamente está el trato de Dios para aquellos que le han abandonado. Y saben, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y por lo tanto dice que Dios fue quien los entregó en mano de Madián por 7 años. Sí, así como usted escuchó. ¿Quién los entregó? Jehová, Dios, en mano de sus propios enemigos por 7 años. En el libro de Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 5, nos dice esta palabra: este es el mensaje que hemos oído de él, y les anunciamos que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y si decimos que nosotros tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Verdad? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. ¿Qué sacamos de conclusión nosotros en este pasaje? Que mientras que estamos en él y debajo de su luz, ¿no?, el diablo nada puede hacerle a un hijo de Dios. Ahora, cuando uno decide moverse y alejarse de Dios, es cuando nosotros quedamos al descubierto. Y por lo tanto, la palabra nos asegura que Dios, en su esencia, Él es luz. Diga conmigo, luz. Y la Biblia, leíamos en la palabra de Primera de Juan, dice que si Él es luz, no tiene tinieblas algunas en Él. O sea, cuando nosotros analizamos la palabra tiniebla, siempre va a estar relacionada, ¿no?, con el pecado. Siempre que hablamos nosotros de tinieblas, que la Biblia nos enseña acerca de las tinieblas, está relacionada con Satanás.
el enemigo de nuestra alma, el mentiroso, el engañador, el que se burla, aquel que vino a matar, hurtar y a destruir. Ahora, miremos un concepto, ¿no? El ejemplo acerca de Satanás, que es tinieblas, y aún también el engañador. El engaño en un individuo viene cuando uno permite, ¿no? Permite a los pensamientos darle información, y por lo tanto la mente es el lugar donde uno permite que se anide, y luego, una vez que tiene el nido colocado en la mente, se descubre lo que es el pecado. Así funciona. Y por lo tanto, desde este punto comienza el engaño. ¿Cuándo? Cuando una persona razona diciendo de sí mismo: no me parece que lo que estoy haciendo está mal. No me parece que estoy tan equivocado. Por lo tanto, en esa búsqueda de conciencia, ¿no?, de hacer lo que bien me parece, estoy admitiendo y aún también colocándolo a Dios en mi razonamiento, diciendo de tantas formas: al igual, yo sé que Dios me va a perdonar. Es allí como cuando uno comienza a caminar bajo lo que la Biblia lo establece como palabra el libertinaje. Libertinaje es hacer lo que bien a mí me parece, ¿no? Y en el concepto del engaño, cuando el engaño viene, uno debe saber cómo contrarrestar ante esa posición. Dios nos ha dado discernimiento, ¿verdad? Y cuando uno determina conocer la verdad, tenemos herramientas para contrarrestar, ¿no?, al engaño. El engaño está presente siempre delante de nuestros ojos, pero cuando uno está bajo la gracia y la unción del Espíritu Santo, las herramientas que Dios nos ha dado para poder contrarrestar el engaño es justamente la oración, la palabra, ¿no?, el Espíritu Santo que redarguye a nuestro espíritu y aún también llenarnos de su presencia. Cuando nosotros le damos lugar al Espíritu Santo, ¿para qué? Para que, como bien decíamos, actúe en nosotros y aún también redarguye el Espíritu Santo. ¿Amén? El Espíritu Santo redarguye a nuestro espíritu. ¿Y qué hace? Quita la dureza del corazón. Quita la dureza del corazón. Venía a mi mente cuando preparaba esta palabra, la palabra porosis, ¿no? ¿Le suena en sus oídos la palabra porosis, ¿no?, del griego? ¿Qué significa esta palabra? La palabra porosis significa callosidad, formación de una sobrepiel de alguien que se golpea sobre un mismo lugar, ¿no?, o una formación que comienza a ser molesta, pero cuando tiene esa formación deforme, ¿no?, es simplemente la callosidad, una célula, un tejido muerto que se coloca como sobrepiel, un tejido muerto. Así, mis queridos hermanos, es el corazón duro, ¿no?, o la dureza del corazón, sin sensibilidad. La misma palabra, aun cuando decimos que la palabra de Dios es viva y es eficaz, no puede hacer efecto e ir hasta lo más profundo de partir el alma del espíritu cuando hay una dureza de corazón. ¿Por qué? Porque es una célula totalmente muerta. Existe esa callosidad de la cual no permite que sea quitada esa dureza, ¿no? ¿Qué se debe hacer? Aún también ustedes ven en el ejemplo de los animales como la vaca, el toro, el caballo, tiene una pezuña, ¿verdad? Y en esa pezuña, en la parte inferior, nosotros vemos un casquillo
y ese casquillo es una callosidad que se va formando desde pequeño, ¿no? A tal punto que muchas veces esa callosidad en la parte interna se acumulan glúmulos de sangre, coágulos de sangre, perdón, ¿no? De la cual quien gobierna ese animal cada tanto tiene que sacar lo que es la secreción de esa pezuña que se va formando, esa callosidad, e internamente a veces se anidan hasta pequeños gusanos que le dan molestia al animal. Esa callosidad debe ser quitada con una herramienta, ¿no? Y herramientas que a veces tienen que ser de elementos muy contundentes, porque la callosidad se forma tan dura, es tal la dureza, hasta descubrir ese coágulo de sangre que le da tanta, pero tanta molestia al animal, ¿verdad? Así es considerado algo que no tiene sensibilidad, pero que produce una dureza en el corazón. Dios, nuestro Creador, el Creador del cielo y de la tierra, Dios es un Dios que nos conoce. Dios es un Dios que todo lo examina. Dios es un Dios que todo lo ve, hasta lo más profundo. Por eso en el libro de Proverbios, allí en el Proverbio 15, versículo 3, dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios todo lo ve. No hay rincón que Él no observe. Dios es un Dios que todo, diga conmigo, todo lo examina. Ahora escuche, si usted es realmente un verdadero hijo de Dios, nacido de nuevo, debe tener usted muy en cuenta la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la luz de Dios traiga sobre tu persona, sobre mi persona, que nos traiga ese estado de regeneración. ¿Saben? En el libro de Hebreos, hablando acerca de un Dios que todo lo examina, Hebreos 12, dice en el versículo 6, porque el Señor al que Él ama, a éste disciplina y aún, dice, azota a todo aquel que recibe por hijo. Versículo 7 de Hebreos 12 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Aquí, este texto dice: Dios te ama, pero por cuanto Él te ama, también te corrige, te disciplina. ¿Qué padre es aquel que no disciplina a su hijo para corregirlo, para enseñarlo? Dice también, azota a todo aquel que recibe en adopción como hijo, claro, porque le ama y lo quiere corregir. Pero también dice en el versículo 7, dice: soporten, aguanten la disciplina, aguanten, soporten, porque Dios es aquel que dijimos que todo lo examina, que todo lo ve, que sus ojos están sobre todo lo creado, todo lo que existe. Dice, Él que todo lo ve, dice, los trata a ustedes como a hijos. Ahora, también debemos aprender que la mano de Dios es pesada. Y claro que sí, muy pesada. Hablando acerca de aquellos de los que pecan deliberadamente o voluntariamente, un acto voluntario, ¿no? Hebreos 10, versículo 26, dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos
dice la ley, muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? El cual, dice, fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Mire lo que dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La mano de Dios es pesada la mano de Dios. Ahora, la disciplina que Él utiliza para con nosotros es una disciplina que siempre nos hará volver a la cruz. La disciplina que Él utiliza para con nosotros es hacernos notar cuál es el error para que nos volvamos a Él. Miren, la crisis que vivían los israelitas tenía una causa, y esa causa es haber hecho lo malo a los ojos de Dios. Ahora, esa causa hacía que ellos padecieran una situación difícil. Miren lo que acontecía, dice en el versículo 3 de Jueces 6, que leímos al principio, sucedía que cuando Israel sembraba, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Todo el territorio que estaba por delante de ellos, no dejaban nada a su paso y nada le quedaban para que pudieran ellos comer. Ni ellos, ni para los alimentos de los animales, ni los bueyes y aún tampoco los asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grandes multitudes, y dice la palabra que venían como multitudes de langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían, ¿para qué? Para devastarla. De modo, dice, que empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel en esa instancia clamaron a Jehová. ¿Qué vemos aquí? Estaban en una crisis social, estaban en una crisis emocional, estaban en una crisis económica. Y Gedeón, aquí en este texto, cumple una misión muy importante para con Dios y para con su pueblo. Dice que Gedeón se encontraba cosechando el trigo que había sembrado y comenzó a esconder el trigo. Y dice, a medida que lo escondía, cuando veían que los amalecitas venían, se sentó encima del trigo. ¿Cuánto podría cubrir Gedeón con su cuerpo? Pero cubrió el trigo. Dice, ya viene el malón y por lo tanto algo tengo que hacer, como muchos de nosotros que decimos, algo tenemos que hacer, ¿no? Se sentó encima, ¿para qué? Para que no se lo robaran. Jueces 6:11 dice así, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. En esta referencia, permítame, algunos que saben, dice que cuando en la Biblia aparece el contexto del ángel de Jehová, se refiere a un enviado, ¿verdad? Un enviado. Muchos teólogos también añaden a esta palabra que cuando se menciona el ángel de Jehová, está hablando de la misma presencia de Cristo, allí presente, hablando. Es simplemente una mención. Pero el ángel de Jehová recibe, lo ve Gedeón, y dice que cuando se le apareció, ¿no? Le dice,
varón esforzado, Dios está contigo y valiente eres tú. Y Gedeón, ante esta presencia del ángel de Jehová, le responde: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, dice, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Que nuestros padres, dice, nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó acaso Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de los madianitas. Ahora Gedeón comienza a preguntar. Gedeón pregunta, dice, si es realmente así lo que me estás diciendo, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿No les parece a ustedes, mis queridos hermanos, una pregunta en un término genérico que en estos tiempos aún está en bocas de muchos? ¿Verdad? Decíamos que vivía una crisis social. Y saben, al igual que hoy, se vive una crisis social como en el período de los jueces. Vamos a analizar 3 puntos de las crisis que se viven. Crisis social es la número 1. En nuestros tiempos vivimos la crisis más grande de la historia. Escuche. ¿Por qué? Porque es una crisis que es social, ética, económica, política, moral. Una crisis tremenda en el mundo. Los pueblos, las naciones, aquellos países que tienen más poder que otros, se levantan ¿para qué? Para subyugar a los que menos tienen. Aprovechan, por supuesto, la debilidad, el engaño, la corrupción, el egoísmo, ¿no? Que caracteriza para aquellos que simplemente se interesan justamente en su propio bienestar, antes que el bienestar de una nación, de los pueblos, ¿no? Aun cuando el criterio pareciera correcto, existe una crisis social profunda. Muchos políticos se llenan de la boca, aun cuando parece que hablan bien, que son democráticamente limpios o aún también socialmente correctos en todo lo que quieran emprender, pero es todo lo contrario. Existe una crisis manifiesta. Está manifiesto en muchos gobiernos que pretenden, que quieren llegar al poder en muchos países, en muchas naciones. ¿Qué decir que vivimos una confusión? La confusión más grande de la historia, las que nos toca vivir. Si analizáramos nosotros desde la Segunda Guerra Mundial, no existe rumbo en el mundo. O sea, existe simplemente confusión en todo el mundo. ¿Por qué? Los gobiernos del mundo ya no saben qué gobierno usar. Comunismo, socialismo, liberalismo, capitalismo. ¿Y cuántos otros podríamos mencionar? Aún también otros países que pretenden mezclar, como haciendo algo de algún concepto, mezclar el comunismo con el socialismo para poder sacar una conclusión y sacar algo que funcione. La democracia parecería que es el concepto o la solución como modelo. Pero saben, no fue así, porque esto es falso. Sin entrar en algunos detalles, ¿no? Es un engaño cuando no pueden sostener lo que realmente prometen. ¿Qué decirles lo que nos ha acontecido de aquí en estos días? Pero no es el punto clave que yo quiero abordar en esta noche, porque no tratamos política. A nivel de información, si miráramos un país tan considerado como Estados Unidos, que todos quieren irse para el norte, ¿verdad?
¿De dónde alguien dijo, de dónde viene tu bendición? Del norte. ¿Verdad? Pareciera el modelo a seguir por su estado quizás democrático y por ser una gran potencia mundial. Proyecta un modelo que quizás todo el mundo entero ha captado la idea, ¿verdad? El gran modelo de que muchos países, aún europeos, designaron, ¿dónde te vas? Me voy a América. Y el famoso dicho, a hacerme la América, para muchos europeos. Pero sin embargo, han vendido ese modelo, que por supuesto es un proyecto, un modelo que al mundo entero le ha sido vendido. Pero todos nosotros sabemos, mis queridos, que cuando algo o un producto se vende en un término que es colocado sobre un mostrador o sobre una góndola, ¿no? Ese producto terminado tiene una marca que es una marca registrada. Y el que tiene la marca registrada es aquel que hace valer sus derechos de marca registrada. ¿Para qué? Para que no se lo copien, para que no se lo roben. Y en ese derecho que tiene, cuida ese producto para que nadie invada. ¿Por qué es que no resultan los modelos propuestos y siempre caen en los mismos errores? ¿Cuáles son esos errores? Que se cometen continuamente y caemos siempre en la misma desidia: más robos, más suicidios, más femicidios, más mentiras, más hipocresía, más confusión en el mundo, más farsantes, más ladrones, más ingratitud, más inseguridad. Existe una crisis social, como primer punto. Segundo punto es la crisis emocional y aún también económica. Preguntas de todos los días que existen en nuestro diario vivir. ¿En qué conviene que yo invierta mi dinero? ¿Dónde puedo yo colocar seguro mi dinero? ¿Qué apuesto? ¿Al dólar? ¿A la bolsa? La preocupación es aquello que nos invade continuamente por el hecho de que siempre existe una nueva preocupación naciente y que esa preocupación nos trae y nos quita la seguridad. Hablamos acerca del debacle económico, la bolsa que sube y que baja, el déficit, el merval, la economía, el riesgo país. Pareciera que estas cosas son tan importantes, aun cuando pareciera que las cosas se están haciendo bien, pero traen una preocupación continua que nos quita la seguridad. Los que más saben, se le quemaron todos los papeles, aun cuando pasaron años quemándose sus pestañas estudiando en economía, y en poco instante todo queda en la nada. ¿Qué pasó con todos esos años que estudiaron? Hoy, mis queridos, existe una crisis económica mundial. Existe una crisis económica mundial. ¿Y qué más decirle? ¿Cuántos son aquellos que se suicidan? Suicidas en cadena, de jóvenes de 12, 16 a 25 años, porque caen en una depresión, en la falta de trabajo, en la falta de sustento y en la falta de credibilidad de los países. Acontecimientos que todos los días sabemos que existen a nuestro lado. Una enfermedad que está de moda es el estrés, ¿no? Esta enfermedad que continuamente avanza, encadena, trayendo esa angustia, esa depresión de no saber qué hacer. ¿Qué es el estrés? Si analizáramos el estrés, es la falta de estabilidad emocional, es la falta de equilibrio, tanto físico, mental como espiritual, es la falta de tranquilidad, que traducido, ¿sabe? En una palabra bien cortita, de 3 letras, es la falta de paz.
porque eso se transforma en angustia, desconfianza, bronca, ira contenida. Es el producto de una descomposición que traducido también, ¿saben cómo se traduce en la persona? Incertidumbre. Incertidumbre. Ahora, como decimos siempre que la palabra de Dios tiene una solución para cada situación, ¿o no? La palabra de Dios siempre nos va a corregir, enseñar y mostrarnos que no todo lo que se nos presenta en el sistema de este mundo es como tal, porque dijimos que todo modelo ha fracasado y continúan, siempre fracasan. Ahora, la solución, ¿cuál es la solución que debemos nosotros asumir como verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios de frente al estrés? Usted sabe que la Biblia, Jesús nos dejó una enseñanza que se encuentra allí en Mateo 6. Por favor, vaya a Mateo 6, versículo 25. ¿Qué debemos hacer de frente al estrés nosotros los cristianos? Mateo 6, 25. Leemos y dice así, Mateo, Nuevo Testamento, ¿verdad? No lo busque en Apocalipsis porque no lo va a encontrar, ni tampoco en el Génesis, mitad de la Biblia para adelante, ¿sí? Mateo 6, 25. Dice así, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida, dice, más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Respuesta para el estrés. Dejamos de lado el afán de nuestra vida. Dice, no se preocupen por lo que ustedes tienen que comer ni lo que tienen que vestir, porque la vida es mucho más que eso. La vida no es nada más el alimento, ni tampoco el cuerpo. La vida es mucho más que eso. Las preocupaciones a través del afán hace que nosotros vamos a incurrir en la falta de estabilidad emocional, aún física y aún también espiritual. Y saben, no solamente el estrés trabaja en el concepto de las emociones, también produce en nosotros algo que se llama la incredulidad. Sí, el estrés produce incredulidad, porque, o sea, la incredulidad viene a través de la incertidumbre. ¿Me está entendiendo? Entonces, la incertidumbre está asociada a la incredulidad, pero hay otra palabra allí que también se acuña a través de la incredulidad y la incertidumbre, que es uno de los factores que mayormente estamos tan acostumbrados a realizar en nuestra vida cotidiana, que es la queja. La queja. ¿Le suena esa palabra? ¿No? La queja es el ser mal agradecido. Es una de las cosas que más se nos pega en la crisis personal. La queja, ¿no? Continua que tenemos, y nosotros en nuestra sociedad vivimos una continua queja de las cosas. Que el presidente fulanito de tal, que desde los años 1810 tenemos tal o cual situaciones y que no sabés lo que está pasando y por qué esto lo sembró Onganía y lo recibimos ahora. ¿Y qué decir de fulanito de tal? Y bueno, no vamos a mencionar porque puede haber algún concepto que usted no esté de acuerdo. Pero bueno, soy responsable de lo que estoy diciendo. ¿Sí? Y nos sumamos a esa queja y estamos allí, ¿saben cómo? Masticando queja continua, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y en nuestra boca la queja funciona como el chicle. Lo tiramos de un lado para el otro, pero nunca lo tragamos.
Eso produce queja, el ser mal agradecido. Pero la pregunta es, ¿no? Daniel se pregunta para sí mismo, porque esta palabra la recibí para mí primeramente, ¿no? Daniel, ¿de qué te quejas? ¿De qué te quejas? ¿Tenés techo? ¿Tenés alimento? ¿Tenés sustento? ¿Tenés abrigo? ¿Estás calentito? ¿Verdad? ¿Te podés dar una ducha caliente? ¿Eh? ¿De qué te quejas? Todo el tiempo te quejas. Y saben, puede que nosotros hayamos empezado bien, pero no es como uno empieza, sino más bien cómo uno va a terminar. Y en esa queja muchas veces nos quedamos en la mitad del camino, ¿no? Lo importante es cómo nosotros llegamos a la meta, eso es lo que importa. Pero cuando estamos en la queja, hay algo que se disocia de lo que queremos alcanzar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no le dedicamos el tiempo necesario a las cosas que nosotros nos hemos propuesto. No nos dedicamos a hacer lo que tenemos que hacer, nos distraemos en otras cuestiones. Y la pregunta es, siempre relacionada bíblicamente, si Dios hoy me preguntara o te preguntara, Daniel, ¿qué hiciste? Juan, Pedro, Mario, como te llames, ¿qué hiciste con tu tiempo? ¿Qué le responderías a Dios? ¿Qué le responderías? ¿Saben? La queja no nos permite ver, pero también lo que hace la queja no nos permite vivir, porque vivimos como amargados, con incertidumbre constante y aún también, permítame decirle, con incredulidad. Pastor, yo no soy incrédulo. Yo tampoco me consideraba incrédulo. Pero ¿saben cuántas veces dijo el Señor? Estoy como Pedro. ¿Sí? La queja no te permite ver, pero tampoco te permite vivir. Algunos otros, un poquito más atrevidos, dicen, bueno, no, lo que pasa que es el país. Me voy a otro país porque allí sí se puede. Allí sí se puede avanzar, las cosas son diferentes, ese es el ejemplo del país. Y te venden, nuevamente vamos a la palabra, te están vendiendo un modelo. Pero hay un dicho bien peninsular de Italia que mi padre decía, ¿no? Dice, todo mundo es un país. Todo mundo, tan grande que sea, es así de pequeñito. Y cuando usted está sobre ese lugar, va a comenzar a considerar y ver también los problemas que existen en ese lugar. Ahora mire qué dice la palabra de Dios. Hebreos 6:11. Lea conmigo, por favor. Hebreos 6:11 dice, Hebreos 6:11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. A ver, usted leyó igual, la Biblia traduce igual la mía que la suya. Dice, cada uno de ustedes muestre esa solicitud hasta el fin. Decíamos, no es como usted comienza, sino como termina. La solicitud nuestra para con Dios debe ser siempre hasta el fin, perseverando, ¿no? Con una plena certeza en la esperanza. ¿Amén? En la esperanza. Y dice, hey, no te hagas el perezoso. No, sino más bien dice, sé imitador de aquellos que, y ahí quiero que usted subraye en su Biblia, en el versículo 12 dice, sean imitadores de aquellos que
por la fe y la paciencia heredaron promesas. ¿Saben? En este pasaje existe una exhortación. No es como nosotros, no es como comenzamos, es como nosotros mantenemos el ritmo, ¿eh? Al igual que en el momento en que comenzaste. ¿Te recordás ese momento donde decía, a todos quiero predicarles, no sabés con quién me encontré con Cristo, Él es mi Señor, mi Salvador, y tenías esas pilas suficientes como para predicarle a todo el barrio, pero ahora ya está ahí, no sé, ya estoy esperando que Cristo venga. Y bueno, alguien le podrá predicar, o sea, no hay esa constancia como ha sido desde el principio, ¿verdad? Dice, ustedes permanezcan con fe, con paciencia, con fe y paciencia. Los grandes héroes de la fe hicieron grandes proezas. Mis amados hermanos, si está escrito en la palabra es porque para que nosotros nos alimentemos y miremos que Dios quiere traer a nuestra vida en esta exhortación fortaleza espiritual. Fortaleza espiritual. Ahora, manteniendo el ritmo del mismo momento en que como nosotros hemos comenzado. ¿Para qué? Para alcanzar la meta. Porque para alcanzar la meta hay que estar en armonía. Para alcanzar la meta, ¿no? La mente tiene que estar en equilibrio con el cuerpo. O sea, un estado físico, emocional y aún también espiritual. Y por sobre todas las cosas, estar a cuenta con Dios. ¿Sí? Pregunta, ¿cuáles son las cosas que nos amedrantan? Aun cuando nosotros los hijos de Dios, porque les estoy hablando a hijos de Dios, ¿no? Sabemos que Dios ha colocado en nosotros un espíritu superior, porque la palabra dice que el Señor nos ha dado no un espíritu de temor, sino que nos ha dado un espíritu de dominio propio, de amor, ¿no? Un espíritu de poder, amor, dominio propio. O sea, eso traducido en una sola palabra es lo que Dios nos ha entregado en su espíritu, es la fortaleza para continuar. De esta manera, ¿no? Analicemos nuestra vida. Si uno realmente vive esta realidad con el Señor, sabremos que Jesús, nuestro Señor, nunca nos ha soltado la mano, ni tampoco nos soltará la mano. Solamente quienes nos hemos soltado de Jesús somos nosotros, que hemos decidido caminar nuestros propios caminos, tomando decisiones equivocadas. Aún todos nosotros como hijos de Dios sabemos que somos probados por fuego, así como el oro. Y todos sabemos este pasaje, ¿no? Que nuestra fe es probada, pero aún así muchos de nosotros dudamos ante las tempestades, ante las luchas, nos quejamos, somos muy ansiosos, no vivimos de una forma coherente con lo que predicamos. ¿Qué nos pasa? ¿Saben? La lectura central es que cuando uno no vive lo que predica es que está en crisis. Está en crisis. Como diría un amigo mío, empezamos bien, pero vamos mal. ¿Verdad? Las pruebas muestran cuánto realmente nosotros creemos en Dios. Estás pasando pruebas, pero mírate a tu costado. ¿Estás firme? ¿Estás sólido? ¿Estás pasando situaciones? ¿Realmente le crees a Dios? ¿No? Porque aquellos, dijimos, que son de fe y tienen esa paciencia, son los que van y los que heredan las promesas. Hebreos 6, versículo 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino dice, sean ustedes imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia son los que heredan las promesas. O sea, mire, voy a bajar esto a un límite que lo podamos entender todos. Fe y paciencia es lo que necesitamos para recibir.
fe y paciencia para recibir, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿somos hijos de Dios? ¿Somos hijos de Dios? Y aquí le va otra pregunta. Entonces, si somos hijos de Dios, ¿por qué somos cristianos amargados? Cristianos amargados, sí. Cuando la palabra dice, no pierdan ustedes vuestra confianza, dice que ella es la que tiene grande galardón, porque les es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ustedes puedan obtener la promesa. Por un poquito de tiempo, dice, por un poco de tiempo, el que ha de venir vendrá, no tardará, mas el justo, dice, por la fe vivirá. Y si retrocediere, dice, no agradará mi alma, dice el Señor. Pero nosotros, diga usted conmigo, nosotros no somos de los que retrocedemos, diga conmigo, no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe, los que tenemos fe para preservación del alma. La exhortación es algo que está marcando en este pasaje de no perder nuestra confianza, porque dice, nuestra confianza en Él tiene grande galardón. ¿Cristianos amargados? ¿Y qué decir de los cristianos desesperados? ¿Cristianos desesperados? Si realmente somos hijos de Dios, miren, una condición esencial para no desesperarnos es creer en la resurrección, en el poder de la resurrección de Cristo, ¿no? Porque si Él vive, nosotros también viviremos. Amén. Esa es la esperanza que tenemos. En Él vivimos, en Él nos movemos. Pero ¿por qué existe esa desesperación? Si hay desesperación, no es cierto, escuche, si hay desesperación, no es cierto que crees en Jesús. No es cierto. Muchas veces he sido confrontado por esta palabra. Creo en Jesús. Digo que creo en Jesús. Creo en el poder de la resurrección de Cristo. ¿No? Usted se recuerda el caso de Marta. Marta vivía en un continuo afán. Y Jesús, ante la realidad de María y de Marta, Jesús le dijo, Marta, afanada estás en tus quehaceres. ¿Estás estresada, Marta? Te fuiste de mambo, ¿no? Y ¿sabes qué, Marta? Dice, tu hermana María escogió la mejor parte, porque ella dedicó del tiempo necesario para ungir mis pies. ¿Saben lo que estaba haciendo María en ese momento a los pies de Jesús? Estaba ungiendo para lo que sería la sepultura del Maestro. Dice, María escogió la mejor parte al estar a mis pies y con sus lágrimas enjugó, con sus lágrimas me reconoció, con sus lágrimas me vio como tal, como el Salvador. Pero Marta, estás tan afanada en los quehaceres, en lo que hacer. ¿Cuál es tu mejor parte? ¿No? ¿Cuál es? ¿Qué es lo mejor? Dice María, ella sí. Es lo que necesito ver en cada uno. Y la pregunta suficiente en esta noche también, si es que realmente está desesperado, preguntarte, ¿realmente soy un hijo de Dios que creo en el poder de la resurrección de Cristo? ¿Creo realmente? Filipenses 3:10, mire, para contrarrestar esta palabra que les estoy indicando, dice, a fin de conocerle en el poder de la resurrección, decía el apóstol Pablo, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante en él, en su muerte. ¿Sabe? ¿Por qué no nos preguntamos en esta noche qué es lo que realmente necesito para vivir conforme a la voluntad del Señor? ¿Qué es lo que necesito? Mi amado,
Necesitamos ser un guerrero de fe que impulse a otros a seguir a Cristo. Somos y debemos ser mensajeros de fe en este mundo, para el presente y aún también para las futuras generaciones, guerreros de fe. A usted seguramente fue una motivación cuando el hermano, la hermana que lo trajo a Cristo o que le predicó el Evangelio, se animó a decirle: Jesús te ama, y te hizo ver aquellas cosas que vos no veías, y te empezó a decir algunas situaciones que estaban allí latentes en tu vida que no sabías qué hacer, pero te dijo: Jesucristo es la solución, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la vida. Y a partir de ahí comenzaste a transitar esa novedad de vida, comenzaste a ver por los ojos de la fe, porque el justo por la fe vivirá. Amén. El justo por la fe, por la fe alcanzamos las promesas en Dios, no por lo lindo que te haya dicho, más bien porque pudiste levantar tus ojos al cielo y ver al Jesucristo crucificado, y allí también verlo en el poder de la resurrección, que la tumba no lo pudo retener, y juntamente con Cristo, ahora decía Pablo, estamos nosotros crucificados. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesitamos todos nosotros? Necesitamos ser hombres y mujeres de fe, guerreros de fe, que podamos impulsar la gracia del Señor de tal modo, con esa esperanza siempre colocada, con esa paciencia y con esa fe en el Señor para alcanzar las promesas. Mi hermano, no hay lugar para el desmayo. No hay lugar para descansar. No hay lugar para tomarse un tiempo. ¿Escucha usted esa frase muchas veces? Pastor, yo la escucho muy a menudo. Pastor, me voy a tomar un tiempo. ¿Cristo se tomó un tiempo? No. Él fue a la cruz, cargando el peso de toda la humanidad, cuando podríamos decir: hey, un tiempo, ¿eh? ¿Me dan un tiempo? No. Por amor a vos y por amor a mí, fue camino al Calvario, soportando la carga más pesada. Por amor a vos y por amor a mí, Él nos miraba necesitados. Por amor a vos y a mí, hoy Él hace que nosotros podamos, por los ojos de la fe, alcanzar las promesas, dijimos, para que seamos para las futuras generaciones. Pero saben, no debemos nosotros caer en la condición como cayó Gedeón, porque Gedeón, aun cuando él tenía buenas intenciones, ¿qué hizo? Le comenzó a preguntar a Dios y le empezó a decir: ¿por qué nos ha sucedido esto o aquello? ¿Por qué nos acontece todo cuando hemos tenido grandes proezas, grandes milagros, grandes acontecimientos? Nos ha sacado Dios de la mano poderosa de Egipto, de las garras del faraón, y ahora nosotros nos encontramos y que vienen los madianitas y vienen a saquearnos. Mire, cuando nosotros sacamos propias conclusiones, ¿no? Dios también tiene una respuesta. Y la respuesta de Dios para Gedeón era como diciendo: no seas tan terco. Dice: todavía te falta ver, porque hay cosas que no ves. Hay cosas que no ves. Y no nos pasa así, mis queridos hermanos, que muchas veces somos tan, pero tan reacios que no vemos lo que realmente Dios quiere mostrarnos. ¿Sí? Mire lo que dice Jueces capítulo 6, versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le pregunta en término de interrogativo, dice Jehová: ¿no te envío yo? Si miramos alrededor, en derredor nuestro, ¿no? Podemos nosotros ver el caos, así como lo veía Gedeón.
Todo está mal, todo es crisis. Vienen estos madianitas y se llevan todo. Todo es crisis, todo es derrumbe, todo es inseguridad. Malas noticias de continuo. Pero aquello que no estamos viendo, es el poder de Dios que Dios ha depositado en cada uno de nosotros cuando el Señor Jesús dice, yo les daré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que ustedes me sean testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Un verdadero hijo de Dios es aquel que es embestido con el poder del Espíritu Santo para levantarse de las mismas cenizas y predicar el Evangelio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Me comprende, mi hermano? Ha sido colocado en nosotros ese Espíritu de Dios, el Espíritu que nos empodera para poder llevar y ser testigo. Y eso es lo único que nos hace a nosotros sobreponer ante cualquier situación. No tengo tiempo para desglosar, pero usted se recuerda cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, y dice que cantaban alabanzas al Señor. ¿Qué era lo que los llenaba de ese gozo, de esa alegría? Sino era el poder del Espíritu Santo que estaba con ellos y los acompañaba en ese momento cuando eran lacerados, maltratados. ¿Y qué decir de aquellos testigos que fueron aserrados con sierra? Dice que el apóstol Pablo en su muerte fue cortado de arriba abajo con una sierra. Pero aún así no renegaron del Señor. ¿Qué era lo que los llevó a ese punto? Si no era el haber creído en toda su totalidad en un Dios, en aquel que los salvó, aquel que los redimió. Es esa la fe de la cual en 1 de Juan capítulo 5, versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo sino aquel que cree en que Jesucristo es el Hijo de Dios? Todo aquel que es nacido de Dios, dice, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Es esa fe, ¿no?, en el Hijo de Dios. Entonces, no somos vencidos, no somos derrotados. ¿Cuándo? Cuando nosotros estamos vinculados por el Espíritu, bajo el Espíritu Santo de Dios. No somos derrotados, no somos vencidos. Cuando vivimos esa vida directiva, bajo la directriz de Dios, porque a Gedeón se le fue dicho, ve con tu fuerza, ve con todo lo que tienes, pero dice, recordate de algo, soy yo el que te envío. Yo te envío. ¿Para qué? Para que puedas obrar en mi voluntad, para que puedas obrar en mi propósito. Es interesante, ¿vale la pena servir a Dios cuando vemos esta condición? Todos nosotros en algún momento hemos acuñado en nuestra vida esa palabra de Josué cuando él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Y qué lindo porque produce fe cuando la proclamamos esa palabra, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y parecería bueno, importante, porque de esa manera decimos que estamos sirviendo al Señor, pero vienen las circunstancias, los problemas que sacuden nuestra vida y decimos, Señor, esto es tuyo, no es tuyo. Señor, esto es lo que me mandaste a hacer. Cuando el Señor te dice, te envío yo. Te envío yo, no tengas duda. Los argumentos de Gedeón ante tal situación, comenzó en esa pregunta a verse a sí mismo. Jueces 6, versículo 15 dice, entonces le responde Gedeón, Señor mío, dice, ¿con qué yo voy a salvar a Israel? Dice, aquí mi familia es pobre. Dice aquí que mi familia vive en Manasés, como diciendo, de Manasés no hay nada bueno que pueda salir. Es un lugar muy escondido. Yo soy el menor de la casa de mi padre. No tengo elementos, ni tampoco soy hombre de guerra. Pero ahora la respuesta del Señor es, Jehová le dijo, versículo 16 del capítulo 6, ciertamente Gedeón dice, yo voy a estar contigo,
vas a derrotar a los madianitas como si fuera un solo hombre. ¿No eran cantidades como langosta? Ahora dice, a todos ellos yo los junto como si fuera uno solo, dice el Señor. Yo, el Señor. Pero ahí estaba Gedeón diciendo, yo, Señor, no tengo la capacidad, Señor. ¿Con qué? Dice, soy pobre, soy el menor, no puedo, soy poca cosa, Señor. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios tiene para nosotros guardadas cosas especiales? Que Dios tiene para nosotros cosas grandes, ¿no? En el buen término de la palabra, aquello que esperamos que Dios nos revele los secretos de su presencia. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Él tiene grandes cosas reservadas, especiales para nosotros? Pero saben, todo radica en lo que nosotros vemos. ¿Cómo vemos? A veces estamos viendo con una miopía. ¿Cómo vemos? Vemos nuestras incapacidades. Y si nosotros vemos nuestras incapacidades propias, eso lo único que va a hacer, nos va a debilitar. Te va a debilitar, mi hermano, como un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? Cada incapacidad que nosotros presentemos, Dios nos observa, dice, a ver, ¿qué tengo que hacer? Presentamos esa incapacidad y Dios dice, ve, yo estoy contigo. Entonces Dios comienza un proceso nuevo para con nosotros, para hacernos ver lo que nosotros no vemos. Para cada incapacidad que nosotros presentemos, Dios va a tener un proceso diferente para con nosotros. ¿Para qué? Para que perdamos el miedo, para que perdamos esa condición de no puedo, para que nos sobrepongamos ante esa circunstancia en la fuerza del Señor y así entrar a ser en una total dependencia para con el Señor. ¿Me entiende? Gedeón lo que necesitaba era conocer a Dios. Y por lo tanto ahora en esta situación él dice, Señor, si realmente vos decís que estás conmigo y que vos me enviás, a ver, te voy a pedir una sola cosita, que por favor no te vayas todavía. Dice, hasta que yo vuelva. Dice, yo voy a ir a preparar, a juntar una ofrenda. Voy a prepararla, voy a colocar delante de ti, voy a preparar un lugar especial. Y saben, Dios, ante este requerimiento de Gedeón, le dijo, Jehová se le presenta y le dice, te voy a esperar hasta que vuelvas. Qué tremendo es saber que Dios nos espera. Nos espera a ver cómo nosotros reaccionamos, cómo vamos a dedicar nuestra vida en el servicio, cuánto le vamos a decir al Señor, Señor, si realmente ahora que te veo, ahora que te entiendo, ahora que te conozco, ahora que sacaste mis miedos, ahora que ya no tengo más incapacidades que presentarte, ahora cuando estoy siendo procesado por vos, una cosita más te pido. Y saben, esto habla también de algo que sucede cuando nosotros reconocemos quién es Dios. Lo primero que hacemos es tener un corazón de generosidad para con Dios. Un corazón de entrega, de generosidad. Dice que Gedeón preparó un cabrito, colocó panes sin levadura. ¿Quién le había enseñado esto, no? Puso un canasto, colocó el caldo en la olla y se colocó debajo de la encina, ¿no? Esto lo puede encontrar en Jueces 6, del 18 en adelante. Entonces ahora el ángel es aquel que le ordena, es aquel que le dice, toma la carne, toma los panes, coloca la olla, ponlos en tal modo, derramá el agua para que se forme el caldo, dice, y que Gedeón hizo todo lo que el ángel del Señor le estaba indicando.
Y saben, lo más importante, en el versículo 21 dice que esa ofrenda fue aceptada por él, porque dice, consumió la carne y los panes sin levaduras y subió el fuego de la peña. Aceptación. Nunca más Gedeón vio, porque dice que el ángel desapareció de su vista. ¿Qué hace Gedeón? Necesitaba conocer a Dios. Lo primero que hace es tener un corazón generoso para con Dios. ¿Por qué es así, mis queridos? También analicemos esto. ¿Por qué es así? ¿Saben? Lo primero que sucede en un ser humano que está en crisis es que mira lo que tiene delante de sus ojos. Y lo que tenemos siempre delante de nuestros ojos es la codicia. La codicia por lo material. Eso es lo que le impide, lo que nos impide a nosotros como hombres recibir las bendiciones de Dios. La codicia. Cuando se le es quitado el velo de la codicia, porque saben, Gedeón se había sentado arriba de la bolsa de trigo y allí estaba su corazón. Dice, esto nadie me lo quita. Pero Dios ahora tenía un trato con Gedeón. Dice, Gedeón, dice, no es lo que vos pensás, no es lo que vos ves, sino más bien lo que yo quiero que veas. Su corazón codicioso, pero cuando Gedeón ahora comprende, inmediatamente hace un ofrecimiento de generosidad para con Dios. Cerrando para dar final, Romanos capítulo 12, versículo 1, dice así. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios, dice, que ustedes presenten vuestro cuerpo en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así como Gedeón, que ofreció lo mejor, preguntémonos nosotros en esta noche, ¿qué le podemos hoy ofrecer a Dios? Lo que mejor vos y yo le podamos ofrecer al Señor es nuestra manera más racional de vivir. Nadie puede servir a Dios si no se encuentra en un equilibrio espiritual. Hablamos de codicia, pero ¿qué decir acerca de la sexualidad? Dos ejemplos prácticos la palabra del Señor nos marca. Sexualidad y sensualidad. El caso de Sansón y aún también el caso de Salomón. Congeniamos en dos personas, Sansón por su fuerza, Salomón por su sabiduría. Fueron vencidos por mujeres. ¿Por qué? Porque confiaron en sus fuerzas. Cuando nuestro cuerpo no es templo del Espíritu Santo, cuando nuestro cuerpo no es agradable a Dios, estamos dándole lugar a que otras cosas entren. Y de esa manera, mis queridos, estamos frenando la voluntad de Dios en el obrar. Lo que Dios podría haber hecho, Él no lo hará. Dios no usa ciertamente vasos que están sucios. Nos perdemos de ser usados por Dios por no estar limpios. Cuando Gedeón realmente se dio cuenta de quién era el que estaba con él, ahí realmente abrió sus ojos y vio su condición. Y es posible que nosotros aún también nos encontremos muchas veces en la misma manera en que se encontraba Gedeón y tengamos que darnos cuenta y abrir nuestros ojos a la realidad. Vuelvo a repetirte, como al principio, no es importante quizás cómo hayas empezado, sino más bien es importante cómo terminás. Si reconocemos o no, si decidimos correctamente,
si realmente creemos de todo corazón y con los ojos de la fe. Eso sí es importante, tener fe, paciencia para alcanzar las promesas del Señor. No podemos estar viviendo como Gedeón, pensando, ¿quién? ¿Yo, Señor? Cuando el Señor dice, ¿acaso no te envío yo? Si en esta noche la reflexión es que hayas tomado en cuenta esta palabra para tu vida, es Dios quien llama, es Dios quien continuamente te dice, aun cuando pases por tormentas, por situaciones, circunstancias de la vida, no tengas temor, no tengas miedo. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No tengas temor de lo que va a suceder. ¿Qué busca Dios para poder usarnos? Utilizar nuestra vida, hombres y mujeres que estemos entregados, santos, puros, limpios, preparados, que sepamos aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Eso es lo que busca Dios de nosotros. Y Dios encontró en Gedeón ese vaso dispuesto, porque luego, al reconocer quién estaba delante de él, Gedeón preparó ese altar, ese lugar especial, hizo un altar en ese lugar, y ese lugar lo llamó justamente Jehová Shalom, que significa Jehová es mi paz. ¿Qué te parece? Cristianos en crisis, cristianos angustiados, cristianos con estrés, cristianos amedrentados, cristianos quejosos, cristianos que estamos continuamente preocupados de la inseguridad, de lo que sucede, cuando Dios dice, yo soy aquel que tengo el control de todo lo que sucede en el mundo, porque mis ojos están abiertos sobre justos y sobre injustos. Póngase sobre sus pies en esta tarde y levante sus manos en adoración al Señor. Levante su corazón ante Él. Levante su altar de adoración ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, te reconocemos como dueño y Señor de todas las cosas. Señor, queremos hacer un mea culpa en esta noche, pidiéndote perdón por nuestra vista míope, Señor, porque no te vemos como tal, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque te fallamos de continuo, porque estamos viendo, Señor, nuestras imposibilidades, porque decimos que te creemos, pero fallamos cuando no creemos en quién eres tú. Perdónanos, Señor, porque en nuestra incredulidad no te estamos dando la gloria merecida a tu nombre. Perdónanos, Señor, porque, Señor, nos damos cuenta de que somos tan endebles. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos sido quejosos, porque hemos estado, Señor, del lado de aquel que nada tiene, nada sabe, y te hemos dejado a ti, que eres fuente inagotable de vida eterna. Perdónanos, Señor, porque nos hemos sumado a tantas personas que no conocemos, pero que nos han querido vender un modelo y lo hemos comprado, cuando tú, Señor, tienes la solución para nuestros problemas, porque tú eres la solución. Señor, perdónanos porque no te hemos amado como tal. Te hemos dado muchas veces la espalda, así como el pueblo de Israel, y han venido consecuencias. Aún como nación, Señor, te hemos dado la espalda por no recurrir a tú que eres
el dador de la vida. Queremos amarte más, Señor, servirte más. Queremos, Señor, ser como Gedeón, que ofreció generosamente ante tu presencia. Queremos, Señor, ser ese vaso que tú utilices, limpio, puro, consagrado para ti, Señor. Perdónanos por las impurezas que existen en nosotros. Dios, te necesitamos una vez más en esta noche. Te necesitamos, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Te amo, Cristo, te amo. Fortaleza mía, nadie me ama como tú. Mi vida traigo rendida. Quiero darte todo como me lo has dado tú. Te amo, Cristo, te amo. Fortaleza mía, nadie me ama como tú. Mi vida traigo rendida. Quiero darte todo como me lo has dado tú. Y a cada instante en mi caminar, cada momento al pasar, haz de mi vida la melodía que te gusta escuchar. Y a cada instante en mi caminar, cada momento al pasar, haz de mi vida la melodía que te gusta escuchar. Dile una vez más al Señor, te amo, Cristo, te amo. Fortaleza mía, nadie me ama como tú. Mi vida traigo rendida. Quiero darte todo como me lo has dado tú. Y a cada instante en mi caminar, cada momento al pasar, haz de mi vida la melodía que te gusta escuchar, Señor. Y cada instante en mi caminar, cada momento al pasar, haz de mi vida la melodía que te gusta escuchar. Y cada instante, Señor,
Y a cada instante en mi caminar, cada momento al pasar, haz de mi vida la melodía que te gusta escuchar, que te gusta escuchar, que te gusta escuchar. Te alabamos, Señor. Que nuestro caminar sea agradable a ti, Señor. Nos despojamos, Señor, de todas las cosas que nos alejan de ti, Señor. De todas las dudas, Señor, de todos los temores. Despójanos, Señor. Queremos amarte cada día más, Señor. Amarte con cada cosa que hagamos, Señor, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestros pensamientos, Señor. Rendimos nuestra vida a ti una vez más, Señor. En esta noche una vez más nos rendimos a ti, Señor, diciéndote que te amamos, Señor. Dile al Señor, te amo, Jesús, te amo, porque no hay nada que nos aparte del amor de nuestro Señor, nada te podrá apartar. Dile una vez más al Señor. Cada instante en mi caminar, cada momento al pasar, haz de mi vida la melodía que te gusta escuchar. Instante en mi caminar, cada momento al pasar, haz de mi vida la melodía que te gusta escuchar. Señor, dele un fuerte aplauso a Dios. Exaltado eres tú, Señor. Te alabamos, te amamos, Jesús. Amén, hermanos. Nos despedimos hasta nuestra próxima reunión. Buen comienzo de semana. Que el Señor los bendiga.